Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar ya con la última de Segunda de Corintios. Capítulo 13, todo el capítulo 13. Va a ser la última, fíjese, 21 temas que encontramos, puntos que encontramos y desarrollamos de la carta a Segunda de Corintios, esa carta o epístola a los Corintios. Y creo que hoy usted y todos aquellos que estuvieron y están al pendiente de las transmisiones están un poquito más profundizados en lo que es esta carta, esta segunda carta a los Corintios, que supuestamente es la cuarta, ¿no? Porque hubo dos extraviadas por ahí, dos cartas perdidas. Entonces ya estamos, aunque también yo quisiera decirle que se puede hacer un exégesis que es prácticamente hasta por frase más profundo, pero pues eso ya es decisión de cada quien de acuerdo a lo que quisieran profundizar, pero los principios, eso que Dios nos quiere compartir en su palabra, lo elemental, lo que consideramos necesario, pues ya lo estamos compartiendo. En este tema número 21 del capítulo 13, último capítulo de 2 de Corintios, le titulamos Examinémonos si somos espirituales, aunque él lo habla en tercera persona. Examínense si son espirituales. Y como siempre, viendo el contexto, lo que es el capítulo 12, que es el contexto inmediato anterior, pues el tema pasado le titulamos Enfocados en lo espiritual. ¿En qué debemos estar enfocados usted y yo? En lo espiritual. Y esto viene muy íntimamente relacionado cuando nos dice Dios en su palabra, puestos los ojos en Jesús. Siempre, puestos los ojos en Jesús. Es de que usted y yo debemos estar enfocados en Jesús y todo lo que Él nos transmitió, y que acuérdese que Jesucristo es desde el Antiguo Testamento. El punto número 1 que se desarrolló la semana pasada es, perdónenme si les ofendo, pero ¿saben qué me preocupan? Porque están aconteciendo cosas que en una iglesia no debe de suceder. Y vimos cómo enumeró ciertas prácticas, mencionó ciertas prácticas estaban cometiendo ahí en 2 de Corintios, o que se menciona en la segunda carta a los Corintios, a la iglesia de Corintios, en el capítulo 12. Es de que dice, perdónenme si los ofendo, o sea, quizás a lo mejor si soy hasta duro, áspero, o como dice una palabra, si soy tosco, ¿verdad? Pero me preocupan. Y muchas veces es mejor, por ejemplo, y esto aplica con nuestros hijos, hermanos, esto aplica con nuestros hijos, porque muchas veces usted sabe, quien tiene hijos ya adolescentes, porque están chiquitines de 8 o 9 años para abajo, todavía hasta cierto punto tienen control, pero viene lo peor, bueno, no viene lo peor, viene lo más interesante, ¿verdad que sí, Janetcita? Bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está, van a crecer los dos, y niña, ¿eh? Entonces, viene algo interesante también, Lucecita. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Viene algo interesante, la verdad. Y en ese sentido, hermanos, es mejor, y usted lo va a comprender cuando se lo diga, es mejor que su hijo le diga de repente, o su hija le diga, ¿cómo estás? Dele, a que en un momento determinado le digan, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me advertiste? ¿Por qué no me estorbaste? Entonces meditemos eso, hermanos. Y es lo mismo nosotros, iglesia, es lo mismo, igualito. Entonces, perdónenme si les ofendo, pero me preocupan. Y en el punto número 2, pues el apóstol Pablo usó sarcasmo diciendo, ¿les engañé con astucia como algunos dicen? Obviamente la respuesta es claro que no. Pero todos los servidores de Dios, tanto en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo que leemos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y hoy, pues somos criticados, somos señalados, somos vituperados, pero es parte del, como dicen, parte del costo, ¿no? de estar sirviendo a Dios. ¿Los engañé con astucia como algunos dicen? Bueno, pues si eso es lo que ustedes creen, ¿qué puedo hacer yo?
Punto número 3 de la semana anterior. Cuando les visite, porque él dijo, voy a ir por tercera vez. Cuando les visite, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué voy a encontrar? Por ejemplo, voy a hacer la analogía. Si hoy en la tarde de repente le digo a alguno de ustedes, vamos a ir a tu casa, ¿qué vamos a encontrar? Obviamente en el aspecto espiritual, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanos, muchas veces la cuestión física, la cuestión de lo que se percibe físicamente, habla mucho de lo que hay en el corazón. Por eso, hermanos, yo insisto siempre que cuando vengamos encontremos una iglesia ordenada, en el sentido de todas las cosas en su lugar. La escalera no va ahí, pero no le hemos encontrado un espacio, pero tenemos que encontrar un espacio. La vamos a cortar en 3 pedacitos y después la armamos otra vez. Entonces, hay que encontrar un espacio, pero es bien importante que lo físico manifieste el orden que hay en nuestro corazón, porque eso es una realidad también. Bien, es el tema, o fue el tema de la semana pasada, y es el contexto de lo que hoy el apóstol Pablo toma. El apóstol Pablo, pues, continuando, se encontraba ante una congregación en donde miembros de la misma congregación de Corinto, en este caso, se conducían algunos de ellos de una forma pues carnal, en la carne, y otros no eran ni aún nacidos de nuevo. Y eso es precisamente lo que debemos percibir en este capítulo 13 de 2 de Corintios. Algo que es muy común, fíjese bien lo que le voy a decir, hermano. Algo que es muy común es lo siguiente. Las personas rebeldes que andan en pecado no se dan cuenta de sus acciones y hasta defienden su forma de pensar, su forma de conducirse, defienden y hasta pueden criticar a los que sí vivimos o tratamos de vivir conforme a la voluntad de Dios, de religiosos, de legalistas, de no es para tanto. Pero lo más interesante también, que un rebeldito se junta con otro rebeldito. Esa es la situación. Y esas acciones, pues esas acciones que se estaban manifestando en la iglesia de Corinto, no eran de equivocarse en algo. Porque una cosa es que nos caigamos y nos resbalemos y caigamos, o sea, y pues no es nuestra intención, no. El apóstol Pablo se daba cuenta y se dio cuenta, por eso fue enfático, a que no eran acciones de equivocarse en algo. O sea, ay, se me chispoteó, como decía no me acuerdo quién, el chavo, ¿eh? No era que se les había chispoteado, no, sino que el pecado seguía gobernando sus vidas. Esa era la realidad. Y precisamente esa lista aparece al final del capítulo 12. Había, ahora sí que como el apóstol Pablo sarcásticamente, había como fruto de su espiritualidad, entre comillas, había como fruto de su espiritualidad contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Y como le digo, estas acciones no eran acciones o situaciones esporádicas, era su condición diaria. Por eso el apóstol Pablo, fíjate, te va a decir, voy a ir por tercera vez a ver qué encuentro. Y espero que mientras llegue, ya ustedes les hayan compartido esta carta y hayan corregido lo que necesitaban corregir. De tal forma, pues, iglesia, que en estos últimos versículos de este capítulo 13 se aborda el tema, examínense si son espirituales. Pesémonos a la luz de la palabra de Dios. No nos pesemos a la luz del criminal que está en la cárcel. No. Pesémonos a la luz de la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a dar la pauta verdaderamente si somos o no somos espirituales. ¿Y por qué el apóstol Pablo, de parte de Dios obviamente, le dice examínense si son espirituales? Porque estaban cometiendo inmundicias. Había fornicación,
Había lascivia en su mente y algunos hasta físicamente. Seguían ofendiendo a Dios como cualquiera que no había nacido de nuevo. Y esto se da, pues, y se sigue aceptando y viviendo en este mundo. ¿Sí? En este mundo se sigue llevando a cabo eso, hermanos. Hay mucha gente que dice que es, pero no es. Se está infiltrando, hermanos, en la iglesia se está infiltrando lo del mundo. Poco a poco, mire, como la humedad se está infiltrando. Por ejemplo, a los jóvenes ahorita, entre 13 y 20 años aproximadamente, les llaman la generación de cristal. La generación de cristal. Y acuérdese que yo convivo todos los días con este tipo de jóvenes, generación de cristal. Y lo más triste que nos da es que en la iglesia empieza a haber actitudes, no de jóvenes de 13 a 20 años, de adultos, como si fueran de esa generación de cristal. No me digas nada, no me sermoneé, ¿verdad? Porque estamos en una nueva forma de pensar. Hermanos, ¿habrá una nueva forma de pensar para caminar conforme a la voluntad de Dios? No, hermanos, no. Cuidemos nuestro corazón y no caigamos en esa filosofía, ¿sí?, de la generación de cristal. Que cuidado con que me vaya a decir cualquier cosita porque me rompo, ¿sí? Me rompo. Y no se diga nada del feminismo también. Del feminismo no lo perciben, hermanos. No lo perciben, pero se está infiltrando en las congregaciones el feminismo. ¿Qué es el feminismo? O sea, usted investígalo. Es aversión totalmente a toda autoridad que es hombre. Que es hombre. Así de sencillo. Y lo estamos viendo en la política, ¿no? Lo estamos viendo en las escuelas, lo estamos viendo en la sociedad y ya lo estamos viendo también dentro de las congregaciones. A la autoridad varón, cuando se quiere establecer la autoridad varón, ¿sabe quiénes son los primeros? En este caso las mujeres que respingan, aquellas que crecieron en matriarcado, porque tienen aversión contra el varón y más con la autoridad del varón. Y no han sido sanas en su corazón, aunque leen la Escritura, aunque conocen la Escritura, y tienen aversión, esto es, hasta odio contra la autoridad del varón. Pero, pues, la iglesia tiene que hacer su trabajo. Qué importante el tema que aborda el apóstol Pablo para con la iglesia de Corintio. Mire, que en estos momentos las acciones eran carnales, acciones propias de los no creyentes. Por eso es bien importante que nos examinemos si somos espirituales, pero a la luz de la palabra de Dios. A la luz de la palabra de Dios. Punto número 1, hermanos. Así dice el apóstol Pablo: habla Cristo en mí. O sea, Cristo habla en mí. Lo que les estoy diciendo es de parte de Cristo, es lo que Cristo enseñó, es lo que está mencionando. Según de Corintios 13:1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Algo estaba aconteciendo, hermanos. Algo estaba aconteciendo. Porque dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron. Y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. El apóstol Pablo iba, ¿a qué iba, hermanos? A establecer la disciplina. Ahora, esa
Esta frase, no seré indulgente, ¿sabe cómo lo menciona en otras versiones? Dice, en esa ocasión, ahora sí ya no les voy a perdonar nada. Y no en esa cuestión de perdonar para ser perdonados, sino más bien no les voy a dejar pasar nada. Ahora sí, voy a ir a lo que voy, a lo que voy. ¿Sí? Es lo que está diciendo. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Le explico, hermano. La iglesia que fue establecida por nuestro Señor Jesucristo, lo único que debe de compartir una y otra vez y no dejar de proclamar, pues es la voluntad de Dios. Nada más, es la voluntad de Dios. Pero, acuérdense que en los últimos tiempos, y empieza de aquí a correr ya los últimos tiempos, el problema con las cuestiones de lo que está aconteciendo en el mundo no va a ser con la iglesia ese que se está moldando al mundo. ¿Ok? El problema va a ser con la iglesia que no se amolda al mundo. La confrontación va a ser con la iglesia que es y va a permanecer bíblica. ¿Sí? En la palabra de Dios, sujeta a la palabra de Dios. Ahí es el problema. Entonces lo que estaba aconteciendo en Corinto, en la iglesia establecida en Corinto, es que se estaban manifestando cosas que no eran espirituales. Y como se estaban manifestando cosas que no eran espirituales, obviamente que el apóstol Pablo era espiritual, pues había choque. O sea, eso es algo, el sentido común, hermanos, el sentido común. Por eso el apóstol Pablo dice, examínense si son espirituales. Mira, ustedes a mí no me consideran que soy espiritual, ¿eh? Me acusan de esto, me acusan de aquello. Y ese es el problema. Mira, hasta el Señor Jesucristo lo acusaron que no era espiritual. Por Belcebú es a los fuera a los demonios. Imagínense nada más, hermanos. No cometamos el mismo error, por favor. Menciona el comentario Diario Vivir, ¿sí? Porque, una vez más, le digo, ¿cuántos damos gracias a Dios por los comentarios? Yo doy gracias a Dios por los comentarios porque confirman lo que se está enseñando, hermanos. ¿Qué menciona al respecto en el contexto de este pasaje bíblico que acabo de leer? El comentario Diario Vivir. Así dice, mire. Al llegar Pablo por tercera vez a Corinto, no sería indulgente con los pecadores no arrepentidos. Su acción o sus acciones podrían incluir, número 1, confrontarlos y denunciar públicamente su conducta. Número 2, practicar la disciplina de la iglesia llamándolos para que se presenten ante los líderes de la iglesia. Y número 3, expulsarlos de la iglesia. Era algo serio, hermanos. Era algo serio. Sin embargo, el apóstol Pablo apelaba, o sea, esperaba que su tercera visita, en donde ya anticipadamente les envió esta carta, haría muchos, o lograría que muchos reconsideraran sus conductas. Eso es lo que estaba diciendo, reconsideraran su accionar. No se habla de cantidades, generalmente, no se habla de cantidades aquí, pero generalmente siempre está el que todo lo cuestiona. No solamente todo lo cuestiona, si lo empieza a desparramar a otros. Y lo dice a muchos, pero menos a quien debe comentarle. Es algo que sucede mucho. Lo dice acá, lo dice allá, lo dice acullá, lo siembra acá, lo siembra allá, pero nunca jamás se acerca con quien verdaderamente tiene que comentarlo. Y esto siempre ha acontecido y estaba aconteciendo en la iglesia de Corinto. Cuidémonos pues, iglesia, que no seamos nosotros. Cuidemos que nosotros no seamos alguien que quita ladrillos a lo que se está edificando. Cuidemos que no seamos nosotros que viene con un martillo, con un marro a destruir o a querer desquebrajar lo que se ha construido por varios años, bastantes años. Y eso, iglesia, estaba desquebrajando
precisamente, y siendo de estorbo en la iglesia de Corintios. La versión de Os habla hoy dice lo siguiente: esa es la tercera vez que voy a visitarlos. Todo tendrá que decidirse por el testimonio de 2 o 3 testigos. A los que antes pecaron y a todos, ahora que estoy lejos, les repito la advertencia que les hice personalmente en mi segunda visita, que si voy otra vez a visitarlos, no voy a tenerles consideración. Ya que ustedes están buscando una prueba de que Cristo habla por mí. O sea, me están confrontando, me están cuestionando, están dudando de que Cristo es el que está hablando por mí. Y eso es algo muy común, hermanos. Y luego termina diciendo: y Cristo no es débil en su trato con ustedes, sino que muestra su fuerza entre ustedes. Eso es algo, bueno, ahorita voy a hablar un poquito de ese término débil, ¿no? Pero eso es algo que en el primer punto debemos considerar, ¿no? El apóstol Pablo estaba diciendo: miren, hermanos, aunque parezca y me estén cuestionando cómo estoy haciendo las cosas, Cristo está hablando por mí. Porque lo único que yo voy a hacer es glorificar a Cristo, nada más. Y voy a defender mi ministerio y voy a establecer el ministerio que se me encomendó, porque Dios me va a pedir cuentas. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Punto número 2. Y ahí precisamente se toma el tema de la debilidad, porque puede ser a qué se refiere cuando dice que Cristo no es débil en su trato con ustedes. Crucificado en debilidad. 2 Corintios 13:4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él. Pero ¿sabe qué? Viviremos con Él, viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. La frase crucificado en debilidad, que significa en fragilidad, es que el Señor Jesucristo y nosotros como hijos de Dios, hermanos, pues somos débiles, o sea, como cualquier ser humano, somos débiles, ¿sí? Esto es precisamente el ser débil o el crucificado en debilidad, es un tema de una predicación completa. Pero en pocas palabras, o unas pocas palabras, tomando en cuenta el sentido que el apóstol Pablo utiliza aquí, concretamente lo que está diciendo es que Cristo fue crucificado como si no valiera nada. Y también a mí me están tratando como si no valiera nada. Qué bueno que no valga nada. Lo que me interesa es que ustedes sean fortalecidos. Qué bueno que me consideren débil y qué bueno que soy débil. Si ustedes quieren decir eso de mí, pero lo que yo busco es que ustedes sean fuertes, pero en la fe, en consagración, en entrega, en obediencia. Eso es lo que estaba diciendo. Pablo utiliza aquí ese significado concretamente porque lo consideraron como nada. Fue despreciado, fue ignorado, fue rechazado, ¿sí? Y que muchos ahí en Corintios también voltearon su vista y lo consideraron como nada. O sea, no desearon atender sus palabras. Precisamente así se sentía el apóstol Pablo. Sin embargo, tenía el respaldo de Dios. Y él lo sabía. Y esa era su seguridad, que tenía el respaldo de Dios. Así se sentía el apóstol Pablo, respaldado por Dios. De ahí sus palabras de autoridad, que dijo: voy a ir por tercera vez. Y ¿saben qué? Agárrense. De ahí su seguridad, porque él lo único que estaba llevando a cabo era la encomienda del Padre a través del Señor Jesucristo. Esto es, el Señor Jesús le delegó una autoridad y esa autoridad se tenía que establecer. Y listo. Jesús, dice, fue crucificado en debilidad.
Pero aunque fue crucificado en debilidad, esto es como cualquier ser humano, es Señor de todo y es Señor de todos. Aunque algunos allá afuera, ustedes no, siguen considerándolo débil. Esa es la realidad. No se han dado cuenta o no desean hacerlo y voltean su rostro de Cristo una vez más. Qué contradicción, hermanos, y esto es lo que siempre debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón. Qué contradicción perseverar en ignorar al que les dio la vida. Perseverar y seguir ignorando a aquel que prácticamente les dio y nos dio todo lo que tenemos. Eso es la realidad. Y sigue estando con nosotros. Y sigue al pendiente del creyente y del no creyente. El no creyente lo ignora, pero nosotros, hermanos, no podemos ignorarlo. Y eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Acuérdese, su gracia y perdón, ¿sí? Y perdón sigue estando vigente para todos nosotros y para toda la humanidad. Y gracias a Dios que usted y yo lo comprendemos. Pero muchos en este mundo siguen sin comprenderlo o siguen sin querer comprenderlo. Acuérdese, el compartir, el proclamar de Jesucristo es ¿para qué? Para salvación, y Él tiene poder, aunque lo consideren débil. Crucificado en debilidad y después de ello, perseverando en esa misma actitud de enseñarnos a obedecer, ¿sí?, lo que Él nos encomendó. Si nosotros consideramos débil a una persona que predica el Evangelio, como se predicó y el mismo Señor Jesucristo lo predicó, hermanos, pues no importa, vamos a decir, hasta no importa siempre y cuando obedezcamos sus mandamientos. Porque sus mandamientos nos van a dar fortaleza. Sus mandamientos nos van a librar precisamente de las consecuencias de la desobediencia. Hermanos, crucificado en debilidad y después de ello, o sea, todavía que Cristo se mostró débil y dio su vida por todos, muchos siguen perseverando en esa misma actitud de desobediencia y dentro y fuera de las congregaciones. Pero ¿sabe qué? Aunque Cristo en su humanidad fue débil, un día otra vez temblará. Un día otra vez habrá señales y prodigios sobrenaturales. Un día, una vez más, se moverán los cimientos de esta tierra y serán removidos por aquel que supuestamente es frágil, por aquel que supuestamente es débil e insignificante, como lo considera este mundo. Hermanos, que nuestra obediencia a Dios precisamente demuestre lo contrario. Que sepamos quién es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando sepamos quién es nuestro Señor Jesucristo y atendamos sus palabras, escuchemos sus palabras, nos lleven a accionar, a poner por obra en todo momento y en todo lugar lo que Él nos ha enseñado. Siempre lo que Él nos ha enseñado y que nos dejó por escrito. Mire, la versión Dios habla hoy en 2 Corintios 13:4 dice: es cierto que fue crucificado, se refiriéndose al Señor Jesús, es cierto que fue crucificado como débil, pero vive por el poder de Dios. De la misma manera, dice, nosotros también, refiriéndose al apóstol Pablo a él, de la misma manera nosotros participamos de su debilidad, pero unidos a Él viviremos por el poder de Dios para servirles a ustedes. ¿Se fija? O sea, Cristo en su debilidad, como dicen, en los días de su carne, cuando anduvo como ser humano, débil, tan sublime, tan débil, tan, si quieres llamarla así, insignificante como un ser humano, hermanos, tiene poder para salvar a la humanidad, ¿sí? Y lo mismo el apóstol Pablo dice, yo voy a participar de su debilidad también,
Pero si estoy unido a Él, viviré por el poder de Dios. ¿Con qué propósito? Para servirle a ustedes, es lo que está diciendo. No importa. Considérenme débil. Considérenme que de repente como dice ahí, acepten, toleren mi locura, ¿no? No importa que reciba críticas. Siempre voy a estar para servirles a ustedes, es lo que dijo el apóstol Pablo. Punto número 3. Entonces ya vemos que es crucificado en la debilidad, ¿verdad? Así lo consideraron. Pero volverá a temblar, hermanos. Se volverán a mover todos los cimientos porque Él es poderoso para hacerlo. Punto número 3. Y aquí viene pues los dos aspectos, ¿no?, que puede acontecer en una persona. O somos aprobados o no somos aprobados. ¿Sí? O pasamos o no pasamos. Ahora, ¿a qué se refiere esta frase? O somos espirituales o no somos espirituales. Así de sencillito. Según de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos, o sea, examínate a ti mismo o examínense ustedes mismos si están en la fe. Entonces aquí una pregunta sería, ¿estás en la fe? Sí, entonces ¿por qué vives como estás viviendo? Y entonces ¿por qué das ese fruto que es muy diferente al que espera Dios? Examínense ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. Ahora, aquí es importante, dice, pruébate a ti mismo, no dice probar al otro, O sea, no va a estar examinando la vida del otro, no. Pruébate a ti mismo, examinaos vosotros mismos, si estás en la fe. Y luego viene una pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? ¿Que Jesucristo esté en vosotros? A menos que esté reprobados. ¿Sí lo estamos viendo, hermanos? O sea, o no te reconoces a ti mismo que Jesucristo está en vosotros, a menos que esté reprobados. Más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, ahora sigue como Josué, ¿se acuerda? Yo no sé ustedes, voy a cambiar la frase, pero exactamente lo mismo. Yo no sé ustedes, pero yo sí estoy aprobado. Si ustedes están reprobados o no aprobados, ya es su rollo. Es lo mismo, hermanos. O sea, fíjese bien lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mas espero que conozcan que nosotros no estamos reprobados, aunque nos han criticado como si estuviéramos reprobados. Versículo 7. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. No para que nosotros, o sea, no por nosotros, o sea, no por nosotros, no por mí, dice el apóstol Pablo, sino para que ustedes hagan lo bueno. No importa si nosotros salimos reprobados por ustedes, ¿no? No por Dios. Aquí es algo bien importante, hermanos. Si lo estamos captando, o sea, la iglesia estaba criticando y haciendo un escándalo y tratando de destruir a aquel que fue llamado a predicar el evangelio, conocido hoy como el apóstol Pablo. Escuche bien la palabra de Dios. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagan. No para que nosotros aparezcamos reprobados. Yo no me quiero llevar el crédito, pues, es lo que está diciendo. Sino para que ustedes hagan lo bueno. No importa si nosotros salimos reprobados de acuerdo a su perspectiva, pero en la perspectiva de Dios, jamás. ¿Sí lo estamos escuchando, hermanos? A los corintios, pues, se les pidió que examinaran y se probaran a sí mismos. ¿Sabe por qué? Porque solo así podremos deducir si somos cristianos verdaderos o somos impostores o solamente vivimos una fe en apariencia. De eso se ha metido en aquellos tiempos en la iglesia de Corintio y hoy en esos tiempos no es la excepción. Siempre se ha metido lo carnal y lo no espiritual en las congregaciones, en las iglesias o en la iglesia. Así es de que el apóstol Pablo cuando dice sométanse ustedes mismos a prueba, a ver si son aprobados, a ver si salen pues con calificaciones arriba de 6, a ver si salen aprobados. ¿Cómo lo dice el apóstol Pablo? Lo dice en el sentido como cuando nos vamos y nos hacemos un examen médico. ¿Sí? Nos hacemos un examen médico. ¿Qué dice el examen médico? A ver,
No, pues te fijas en los triglicéridos. ¿En qué más se fija uno, En el colesterol. ¿En qué más? ¿En las qué? En la glucosa, o algo así como algo glucosulada, no sé qué es eso. Pero ahí empieza a ver cuáles son los que te sales del rango, ¿no? Bueno, pues también acá, ¿no? Examínate a ti mismo si cómo salimos en lectura de la palabra, vamos a decir. Cómo salimos de repente hoy que se nos atravesó un carro. Cómo salimos en que se nos dio una instrucción. Cómo salimos en que no falte el domingo, hermano. Cómo salimos en cosas, hermanos, en cosas así. De repente vamos a saber nosotros si estamos aprobados o no estamos aprobados en ciertas áreas, examinándonos a nosotros mismos. Pablo pues urge a la iglesia de Corintio que se sometan a un control espiritual, y en ese control espiritual o examen minucioso debemos evaluar obediencia, debemos evaluar consagración, debemos evaluar motivación, debemos evaluar nuestro accionar, debemos evaluar el ambiente en casa, debemos evaluar nuestro hablar, tanto en palabras, ¿sí?, como en acciones, nuestro conducir. Hermanos, y ahí vamos a salir si estamos aprobados o no estamos aprobados. Ahora, este examen, el resultado de este examen, lo puede llenar más fácilmente el cónyuge o los hijos. El cónyuge o los hijos. Se dice en una ocasión, hermanos, que un hijo o un niño trajo una boleta de calificación a su papá. Y el papá, en cada una de las áreas que le estaba viendo y estaba molesto, estaba diciendo 6, 5, mira cuando menos un 8, pero mira, tienes 3 y 2 y un 4 ahí, ¿qué está pasando? En donde el hijo le contesta, no papá, es una evaluación para ti. ¿Cuánto tiempo me dedicas? ¿Qué tan buen ejemplo eres para mí? Y las calificaciones no eran del niño. Las calificaciones eran del papá. Y muchas veces, iglesia, así somos nosotros. No nos damos cuenta cuál es nuestro accionar. Y es algo que estaba aconteciendo ahí. Pero es importante que usted y yo perseveremos en ese crecimiento espiritual. Perseveremos en esa madurez espiritual. Para que entonces en nuestra debilidad como seres humanos se manifieste el poder de Cristo, que el poder de Cristo se manifieste en nuestras vidas, y considerar que si no estamos dando pasos concretos para crecer y avanzar más cerca de Dios, entonces nos estamos alejando cada vez más de Él. Si no estamos avanzando y creciendo todos los días hacia la presencia de Dios y esa madurez, hermanos, quiere decir que nos estamos atrasando. No nos podemos detener. Cada día debemos crecer. Cada día debemos crecer. Punto número 4, hermanos. No se puede resistir la verdad. Aunque deseemos en nuestro corazón brincarnos las reglas o establecer, anteponer mis criterios, mis argumentos por delante de la presencia o de lo que Dios ha establecido, hermanos, no se puede resistir la verdad. Dura cosa nos es dar coces contra el aguijón. Esa es la realidad, hermanos. 2 Corintios 13:8. Porque nada podemos contra la verdad. ¿Cómo? Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Aquí seguramente el apóstol Pablo se acordó de esa frase del Señor Jesucristo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues.
Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Aquí, hermanos, él lo comprendió en su corazón. Él fue ejercitado en esa área. Dice, por eso él dice con toda convicción, porque nada vamos a poder contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos que seamos nosotros débiles y que ustedes estén fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección, porque les escribo estando ausente, fíjense, les escribo estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Hermanos, el Señor Jesucristo una y otra vez dijo que Él tenía autoridad y que Él era la autoridad. Y el apóstol Pablo está diciendo, está aclarando, yo soy la autoridad, porque Cristo me ha dado autoridad y voy a llevar a cabo y voy a ejercer mi autoridad, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Vamos a ver cómo lo dice la versión Dios habla hoy. Esta me gustó, la versión Dios habla hoy, porque está en el sentido así que les estoy compartiendo. Dice la Escritura, porque no podemos hacer nada contra la verdad, sino solamente a favor de la verdad. Por eso nos alegramos cuando somos débiles. No importa que digan que somos débiles, con tal de que ustedes sean fuertes. Y seguiremos orando para que lleguen a ser perfectos, dice. Ahora, esa es la intención. Ese es el corazón del apóstol Pablo, pero Cristo es el único perfecto. Nosotros estamos en el camino perfecto, pero no hemos alcanzado la perfección, solamente en su presencia. Entonces aquí la afirmación de Pablo era de que su obligación era siempre decir la verdad, aunque duela, como dicen por ahí, ¿no? Aunque duela. Y la verdad de Dios es como una espada de dos filos. Se hace pues con se debe predicar la palabra de Dios con una actitud positiva activa. Sí, que busca evidenciar lo incorrecto, pero esperando corrección de las vidas. ¿Sí lo estamos comprendiendo? Eso es, la palabra de Dios no es un mensaje de odio. La palabra Dios a través de su palabra busca que corrijamos nuestras vidas para salvación. Esa es la realidad. Si los corintios pues se arrepentían, no iban a necesitar la espada que iba a llegar. ¿Estamos? Si se arrepentían a tiempo, a la llegada del apóstol Pablo en este caso, ¿verdad? Haciendo una analogía con lo que vendrá al final de los tiempos también, pues no era necesario, no iba a ser necesario aplicar la espada. Si los corintios pues se arrepienten, no se necesita la espada porque no luchará, ya no habrá rebeldes. Aunque el apóstol Pablo dice, aunque me consideren débil, pues no importa. Yo voy a ser siempre proactivo. Esto es, voy a siempre a luchar en establecer o cuando menos compartirles de la verdad, aunque les confronte, aunque no les guste, aunque lo consideren disciplina y corrección. Pero lo que busco es precisamente que lleguen a ser perfectos, que superen esas situaciones que los están apartando de Dios. Esa es la única intención del apóstol Pablo. Que las personas que estaban en Corinto, que se habían extraviado, que estaban cometiendo cosas aberrantes, se arrepintieran a tiempo para que cuando llegara él ya no requería usar precisamente la palabra de Dios como una espada que iba pues a destruir, hermanos. Y eso es lo que se espera y es lo que Dios espera antes de su venida. Ya lo hemos repetido una y otra vez, no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que quiere encontrar algo bueno en nosotros, quiere encontrar lo mejor en este mundo. Hay tiempo todavía. Al mencionar pues el apóstol Pablo estar dispuesto a ser débil, o sea, estoy dispuesto a ser débil. Si ustedes me quieren ver como débil, ahora, ¿ante quiénes, para quiénes decía esto? ¿Ante quiénes decía? Bueno, si ustedes consideran, ante los disidentes. ¿Quiénes son los disidentes? Los que estaban en contra de él.
Si los corintios, pues, ahora, por otra parte, se apartaban de la confusión y se volvían a Dios, entonces sí iban a ser fuertes por medio del arrepentimiento. Iglesia, ¿vale la pena? Pablo una y otra vez expresa precisamente la esperanza de que todo se corregirá antes de que Él llegue. Y esa era la intención siempre, o fue la intención siempre del apóstol Pablo. Y es la intención de Dios para con nosotros. Punto número 5 y final. Precisamente así en la Reina Valera dices saludos y doxología final. Saludos y doxología final. Yo le puse aquí, reciban el consejo final. Aquí, hermanos, antes de la doxología, ¿qué es una doxología? Le voy a definir qué es una doxología. Una doxología es una frase o grupo de palabras en donde hace alusión o presenta ese grupo de palabras, esas frases, alabanzas al Señor. En donde una doxología más así, vamos a decir, que está bien identificada, es porque hace alabanzas a Dios mencionando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Ok? Menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y les lanza palabras de alabanza, de adoración y de reconocimiento, y es lo que vamos a ver acá. Pero antes de la doxología, viene, escuche bien, una condicionante para que el Señor Dios apruebe nuestro conducir. Y eso es lo que muchas veces no nos gusta, las condicionantes. Escuche bien la condicionante del Señor. Según de Corintios 13:11. Por lo demás, ¿sí? Por lo demás, hermanos, tengan gozo, perfecciónense, consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz. ¿Ok? Y entonces ahí viene, esa es la condicionante para recibir la bendición de Dios. Dice, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Cuándo estará el Dios de paz y amor con nosotros como individuos, con nosotros como matrimonios, con nosotros como familias, con nosotros como congregación, hermanos? ¿Cuándo? Cuando por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Ahora, hermanos, si nosotros hacemos la antítesis, pues Dios no va a estar con nosotros, ¿sí? Si en lugar de gozo, ¿cuál es lo contrario de gozo? Pues estar siempre atribulados. Ay, es que el diablo me trae, ya me trae el diablo. Ay, hermano, ¿cómo que el diablo lo trae? Pues que no es cristiano y que no sabe la palabra, las promesas de Dios. Y que usted en Dios, dice, acuérdese lo que por allá en el Antiguo Testamento dice, contra el pueblo de Dios, compréndanse, contra un hijo de Dios no hay maldición ni agüero. Así de sencillito, hermano. Por eso estoy siempre ahí sufriendo. Nada. Y luego en lugar de ser perfeccionados, cada vez más alejados de Dios. Y en lugar de consolarnos unos a otros, a echarnos tierra unos a otros. Y en lugar de ser un mismo sentir, está ahí provocando disensión entre la iglesia. Y en lugar de vivir en paz, haciéndole guerra a todos y al tal pastor, pobrecito de él. Hermanos, y el Dios de paz, si hacemos eso, no estará con nosotros. No estará con nosotros. Si lo estamos recibiendo, hermanos. Por lo demás, hermanos, tengan gozo, perfecciónense, consuélense, ser de un mismo sentir y vivir en paz. Y entonces el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y termina ya. Bueno, ya les dije todo lo que les tenía que decir. Yo sé que algunos están ofendidos, otros ya están ahí quebrantados y están llorando. Gloria a Dios. No importa que me consideren débil y que no sirvo para nada. Lo importante es que Cristo se refleje en ustedes. Es lo que está diciendo, hermanos. Termina diciendo, salúdense unos a otros con ósculo santo. Está diciendo, salúdense con un beso santo de parte de Dios.
Todos aquí, los que están conmigo, los santos, les saludan. Y luego viene la doxología. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Qué bonitas palabras, hermanos. Algunos las recibimos como promesas de Dios, como apercibimientos de Dios para examinar nuestro corazón. Pero algunos, en lugar de que estas palabras se edifiquen, las toman como ofensa, las toman como agresión, las toman como mensaje de odio hoy en estos tiempos. Ni modo que hacemos, ¿verdad? El evangelio se tiene que enseñar, se tiene que predicar, se tiene que proclamar y nosotros comprenderlo en nuestro corazón y entonces dar fruto de una nueva creación por medio de Cristo Jesús. Amén. Padre, te damos gracias, mi Dios. Gracias porque todas tus palabras son algo que trae paz, que trae tranquilidad, que trae seguridad, que trae gozo, mi Dios, y plenitud a nuestras vidas. Gracias, Padre, por apercibirnos. Gracias, Padre, por enseñarnos tu voluntad perfecta, escrita para que no haya ambigüedades. Padre, bendice a cada una de las personas que están acá, cada familia, Padre, a sus cónyuges, a sus hijos, Padre. Bendice, mi Dios, a cada persona también que está conectada, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Que toda bendición espiritual esté sobre sus casas, tu protección, Señor, tu cuidado, Padre, tu amor, tu misericordia. Toda la plenitud, Señor, esté totalmente inundada, Señor, nuestras casas, nuestra mente y nuestro corazón siempre, Padre, de esa plenitud tuya. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, de bendito. Amén. Gracias, Dios. Terminamos la transmisión. Que Dios les bendiga.